es algo que se utiliza con bastante frecuencia, lamentablemente digo, porque hay muchas más herramientas, pero esta forma parte de las que también establece la ISO 31010, que es con la que nosotros vamos a utilizar como de texto guía durante todo el semestre, relacionado con lo que es la asignatura de Ciencias del Peligro. Entonces vamos a recorrer algunos aspectos fundamentales de las checklists o listas de verificación y vamos a, en lo posible, a también cerrar con un taller relacionado con checklist. Aquí primero vamos a hablar sobre alguna descripción de tipo general, contenidos también básicos de una checklist y finalmente un ejemplo de aplicación. Entonces, lo primero, señalar que se basan en cumplimiento de códigos. Eso que significa que para que uno verifique, tiene que buscar de alguna manera algún estándar por el cual verificar. Por ejemplo, si voy haciendo un recorrido por ciertas instalaciones y tengo que revisar lo que tiene que ver con eh, caída de material que esté pasando por una banda conveyor, como una cinta transportadora, y esté cayendo material. Bueno, esa caída de material eh, debo tenerla de alguna manera normalizada en la checklist. Y la caída de material debiese también instruirse qué se va a entender como caída de material. Y de esa manera voy a poder verificar rápidamente si hay o no caída de material. Entonces, caída de material debiese estar dentro de las descripciones detectadas a través de un recorrido que se hace por las instalaciones, y luego lo único que voy haciendo es ir chequeando si está o no está. Entonces, lo primero es establecer esos códigos. Códigos tienen que ver con definir situaciones que bajo ningún aspecto existe alguna duda respecto a que se está dando esa condición o no se está dando esa condición. Lo segundo, tienen que ser simples y empíricas. Empíricas significa que se puedan comprobar lo que les comentaba yo. Si voy haciendo el recorrido y la cinta transportadora no está cercana a mi visión, no tengo posibilidades de acercarme, o si me acerco es demasiado peligroso, no la podría incluir dentro de mi recorrido porque no tengo posibilidades de verificar qué está ocurriendo por allá arriba, que es donde se podría eventualmente caer material. Entonces tienen que ser simples y empíricas, que se pueda verificar durante el recorrido, y que en lo posible sea, tal como el nombre lo indica, check, haciendo solamente check, ir haciendo vistos buenos o cruces o como esté configurado el sistema, pero que en lo posible, ojalá que al auditor o el que está haciendo la revisión no lo obligue a escribir. Eso ya es una mala señal porque en general cuando uno hace estos recorridos, el tiempo no es el que está a favor, ni tampoco el tiempo en que uno debe estar en ese lugar. El tiempo en que uno debe estar en ese lugar debe ser el mínimo, de tal manera de no afectar el desarrollo normal de las actividades que se estén desarrollando en ese lugar de trabajo, porque podría distraer también a trabajadores, que no es bueno. Entonces, el que usted tenga que escribir, eso ya no es una buena señal, pues significa que no diseñó bien su checklist. La checklist es para hacer cruces y vistos buenos. Para eso es. Y si hay algo que anotar que no está escrito, lo anota por única vez y luego lo incluye en la próxima checklist para que después cuando llegue nuevamente a su lugar no tenga que nuevamente escribir. Existen las Good Manufacturing Practice, perdón, que vendrían siendo las buenas prácticas de manufactura. Eso es, las buenas prácticas de manufactura que incluyen un conglomerado de checklists que se pueden utilizar para poder verificar el estado en que se encuentran los procesos. También se dan en el diseño de ingeniería, o sea, previo a comenzar a construir, uno va construyendo estas listas de verificación para que nada quede en el olvido y se pueda desarrollar satisfactoriamente todos los elementos que estaban considerados hacer y no que quede alguno sin hacer. Se utilizan también en las inspecciones, por supuesto en las auditorías. Deben actualizarse y revisarse
Lo que les comenté anteriormente. O sea, cada vez que uno hace una checklist, primero hace un borrador, ese borrador lo pone a prueba. ¿Qué significa ponerlo a prueba? Recorrer las instalaciones, echar un vistazo y ver si hay algo que faltó o hay algo que está de más, porque también pueden haber cosas de más. Por ejemplo, que usted hace un recorrido y se da cuenta que en ese lugar donde se diseñó esa checklist, no está considerado, por ejemplo, máquinas eh, gravilladoras, por ejemplo. Y que, claro, forma parte del proceso industrial de esa empresa, pero en ese lugar no hay. Entonces, ¿qué sentido tiene dejarla si es que no está? Entonces la elimina y con eso gana espacio para poder incluir a lo mejor otro ítem que sí lo considera esta instalación y el otro no. Por ejemplo, iluminación. Podría ser un tema a verificar y que no está considerado. Por eso cada vez que se hace una intervención en el puesto de trabajo, y eso significa modificar el layout, modificar la distribución de los equipos en el espacio, ese es el layout, eh, ahí lo que hay que revisar es si hay un cambio sustancial que implique modificar también la checklist. Porque a lo mejor al sacar un equipo y al incorporar otro, aparecen otros riesgos que habría que considerarlos en esta nueva checklist. El contenido mínimo de una checklist o lista de verificación lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y generalmente es de buena práctica ya empezar a tener el 594 pauteado en una checklist. Si ustedes buscan en Google, seguramente esto ya está hecho porque es súper útil y gran parte de los prevencionistas, los que trabajan en el área de la prevención de riesgos, ya tienen esa checklist y van verificando el nivel de cumplimiento de, de ese decreto en el lugar de trabajo. Entonces lo traspasan todo el 594 a una checklist y comienzan a hacer su verificación en forma, no sé si tan rigurosa, pero sí en forma constante y sistemática. Ahí tenemos un caso, el contenido básico. En la parte superior debiese aparecer siempre lo que es la imagen corporativa. Ahí estamos viendo la imagen corporativa que en este caso corresponde a una empresa, Codelco. Luego está el título de la checklist, la lista de verificación. En este caso dice cambio de cable de tracción del winch Don Luis. Ahí hay un temazo porque, claro, hay algunos que llevan estas checklists de tal manera que ojalá la ocupen todos y efectivamente ojalá que estas listas de verificación, las personas que están en el lugar de trabajo puedan ayudar al prevencionista a verificar algunos elementos y que no solamente el prevencionista haga estas listas de verificación, las aplique. Entonces, perfectamente el prevencionista podría delegar algunas listas de verificación, por eso es que ahí lo hace un poquito más en la línea para que entienda el trabajador, que es un winch Don Luis, seguramente el nombre que le pusieron al winch. Aquí aparecen los códigos, estos son códigos propios de cada organización. Seguramente esto responde al sistema de gestión integrado, de instructivo y no sé qué, pero eso forma parte de la empresa. Aquí uno también observa el nivel de revisión y esto se da cuenta que es una de las primeras que hicieron. Si este número va creciendo, es una buena señal, porque significa que ha tenido varias revisiones y eso a nosotros por lo menos aporta seguridad de que la prevención en este lugar se toma en serio porque se han hecho más de una revisión. Si ve revisión 00 significa que están partiendo recién, así que tiene que estar muy atento porque están recién abriéndose al mundo de la prevención de riesgo a través de esta primera checklist. Página 1 de 5 es también es útil porque si usted piensa delegar, por ejemplo, alguna verificación en algún puesto de trabajo que es bueno, que se empoderen las personas en esto, porque el prevencionista no es el que está como responsable absoluto de la prevención es responsabilidad de todos, y todos debiesen participar en lo que es prevención de riesgo, por ejemplo, en la aplicación de algunas listas de verificación básicas. Entonces, página 1 de 15 significa que es la página 1 de un total de 15.
Significa entonces que cuando yo reciba de vuelta este pool de hojas, eventualmente podrían venir 12. Y yo le puedo decir, bueno, yo le pasé 15 y ahí tiene cómo verificar que efectivamente eran 15 y no 12. Y seguramente el señor o el trabajador le va a decir, ah, sí, las otras las tengo ahí en donde tomé la choca, que la hice, no sé qué, y cuentan toda su historia. Bueno, las necesito, vaya a buscarlas porque son 15, no voy a ir con 12. De no tener ese número, va a ser difícil poder recuperar esas hojitas que son tan útiles al momento de análisis de riesgos o de ver cómo estamos. Así que ojalá también no olviden ponerle folio. Estos son los folios de cada una de las hojas. Por otro lado, aquí tenemos algunas aproximaciones que se hacen a través de listas de verificación, pero a través de planillas de cálculo. Se ven bastante en Excel y ahí uno puede también avanzar poniéndole ponderaciones. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante dentro de cómo se lleva una matriz, perdón, una lista de verificación a que sea un orden un poquito más cualitativo en términos numéricos. Ahí aparece el nombre de la empresa, si se dan cuenta, chiquitito, pero al menos aparece. Aquí el detalle es que no aparece para qué están verificando. Sí, aparece lista de chequeo, pero ¿de qué? Aquí por lo menos sí aparece. Ahí están los códigos, revisado puertos, son los tentativos. La fecha va a depender si es que se ocupa todos los días o se ocupa una vez a la semana. Ahí siempre es conveniente incorporar la fecha. Debía desaparecer en realidad. Entonces, repasando, el encabezado que vendría siendo esto, aquí hay dos ejemplos. Debe estar la imagen corporativa de la empresa, el folio, que ya lo expliqué, la versión en lo posible, nombre de quien la aplica. Es bueno saber quién fue quien aplicó este instrumento. Quien diseña es optativa, pero a veces es conveniente dejar súper claro quiénes estuvieron en el diseño, validación y autorización de esta lista de verificación, que ojalá quede en alguna parte del instrumento. El título de la lista no basta con que diga lista de chequeo, necesitamos indicar qué está chequeando. Entonces, esto está mejor que lo otro. Y el área de aplicación también, en lo posible que se pueda incorporar. Eso es lo básico, ¿sí? Eso es lo que debiese aparecer encabezado como mínimo. Veamos el contenido. Aquí podemos observar un extracto de un cumplimiento legal. O sea, aquí se utilizó la checklist para verificar cumplimiento legal. Si, por ejemplo, van a comenzar a hacer alguna auditoría de tipo legal, la checklist es súper bienvenida porque me permite ir verificando punto a punto y también señalando o identificando todas aquellas que me faltan o que estoy al debe. Así que es súper ordenado el poder traspasar todo lo que tiene que ver con la parte legal a una checklist para después ir verificando. Aquí, por ejemplo, aparece el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ahí a la cláusula dice completo, descripción se encuentra disponible físico y registro entrega a todos los colaboradores en la oficina de servicio personal. ¿Cómo se aplica? Se mantiene el reglamento actualizado de acuerdo al formulario y se registra entrega cada vez que se ingresa un colaborador nuevo. Entonces, plan de acción o estado de cumplimiento, sí, el cumplimiento es total, está completo. Así que no hay desviación, eso significa que no tiene ningún plan de acción porque está operativo, está ok. La ley 20.123 sobre subcontratación, aquí el artículo que está aplicando, fíjense, artículo 3, párrafo 1, del trabajo en régimen de subcontratación. ¿Cómo se aplica? Se solicita mensualmente la documentación a las empresas contratistas de manera de verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales. Dicha información se encuentra disponible en la oficina de Contraloría. Esta es una forma en que lo hace la empresa en la que hizo este levantamiento. Así que no consideren que esto es lo que se debe hacer tal cual, sino que cada empresa tiene su modus operandi y eso es lo que habría que poner acá. No todas las empresas lo llevan a cabo de la misma manera. Así que aquí es donde habría que poner cómo se aplica o cómo pretende la empresa aplicarlo.
Aquí aparece un sí más o menos porque hay un plan de acción. Se está solicitando desde diciembre la documentación necesaria para cumplir con el párrafo. Y se ha comprobado el no pago en caso de cumplimiento por las empresas contratistas, todos los meses. Si sigo avanzando, el decreto 76 aprueba el reglamento para la ley, el PIS del 66 de la 16744 sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo en obras, faena, según lo que indica. Aquí dice, la empresa principal para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra y servicio por el tiempo que ésta se extienda un registro. Esto es lo que establece el decreto 76. Y ahí, ¿cómo lo hace? Se mantiene en los contratos de la empresa contratista, se audita mensualmente el programa anual de empresa. ¿Cumplido? Perfecto. El último no, y ahí es donde uno tiene que poner el qué se va a hacer para poder hacer el cumplimiento. Este es un extracto, por supuesto, de una lista de verificación, muy útil por lo demás para verificar aspectos legales. Aquí tenemos otras, pero estas ya son como de fiscalización. Aquí en la primera, la cosa que podemos destacar es que tiene primera y segunda visita. Primera y segunda visita nos dice que tiene acto 1, acto 2 o situación 1, escenario 2. Este tipo de checklist está orientado a fiscalizadores. Si se dan cuenta, tiene el logo súper antiguo del gobierno de Chile y que establece, por ejemplo, supongamos que ¿existe libro de novedades en la obra? No. Entonces la próxima visita, eso fue en la primera visita. Seguramente este fiscalizador se va a ir de hacha a los puros no. ¿Sí? Porque ya los chequeó los anteriores. Entonces la segunda visita, lo primero que va a preguntar, ¿hay libro de novedades? ¿Novedades? Y seguramente la respuesta va a ser sí, porque estaban al debe con el libro de novedades. Entonces ahí lo da de baja y dice, ok, ya resolvieron el tema. Para eso es útil el primera y segunda visita. Me permite saber la situación verificada anteriormente y avanzar directamente en los debe, que en este caso serían en los no. El NC significa que no corresponde, hay situaciones que a veces la empresa no calza. ¿Sí? Por ejemplo, cuenta con departamento de prevención de riesgos si tiene cierta cantidad de trabajadores, supongamos que tenga 10 personas, no cuenta, no tiene sentido. Entonces, efectivamente, si yo le pongo no, podría pensar que esto está mal. No, en realidad no le aplica. No aplica porque tiene 10 personas, no tiene por dónde tener un departamento. La lista de checklist aquí, en este caso, para una obra de construcción, aquí sí tiene sentido poner el nombre, la comuna, porque estoy fiscalizando. Esto significa que yo estoy haciendo un recorrido por varias eh, empresas de construcción, varias obras, y tengo que ir poniendo toda esta información. Pero esta lista de verificación instalada ya en una empresa para su operación, no tiene mucho sentido estar poniendo a cada minuto la obra, pues si la empresa es la misma y usted solamente está en esta hora, esa parte se la salta y va directamente a esto otro, y seguramente a lo mejor sería conveniente dejarlo como en segunda visita, pero no poner visita, sino que primera y segunda revisión, porque les podría servir también a usted como que útil de las cosas que verificó la semana pasada, o hace 2 semanas, o hace un mes, va a depender de la frecuencia de revisión, para ir a revisar aquello que quedó pendiente de la primera revisión. Eso es como una recomendación. Esto corresponde a una evaluación que a mi gusto es bastante buena, que la replicó la Mutual hace mucho tiempo atrás y que la tomó desde un cuestionario que hizo el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En realidad, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el INSHT. Si ustedes googlean INSHT, ahí aparece mucha información respecto a prevención de riesgo y por supuesto aparecen cuestionarios. Y son cuestionarios hechos a la medida. O sea, son cuestionarios para verificar, por ejemplo, esto es para agentes químicos, sílice, solventes, metales pesados, otros agentes químicos. Hasta aquí ya llevamos químicos, pero aquí en adelante, fíjense, tenemos posibilidades también de verificar radiaciones ionizantes,
ruido, vibraciones, bueno, no aparecen, pero aparecen todas las que están relacionadas con el área higiénica. Eh, Ustedes comprenderán que es una lista de verificación, no es un instrumento de medición, bueno, lo es en sentido cualitativo, pero no es un instrumento como el vibrómetro, que efectivamente mide vibraciones, mano, brazo, cuerpo completo, y es un equipo que tengo que calibrar, es un equipo que debo saber usar, debo también saber interpretar sus números, sus resultados. Acá no, aquí estamos haciendo un par de consultas, verificaciones, y a partir de eso yo puedo determinar si la persona eventualmente podría estar en riesgo higiénico. Hay veces que no hay que medir para darse cuenta que una persona está expuesta a riesgo higiénico. Por ejemplo, en tema de ruidos, si usted está hablando a esta misma al nivel de presión sonora y no le escuchan, y después empieza a gritar y tampoco le escuchan, es altamente probable que en ese lugar exista una cantidad de decibeles tal que no le permita hablar en forma fluida, y es el primer indicador que hay que hacer un estudio de ruido sin siquiera hacer el screening. ¿Por qué razón? Porque es obvio que están expuestos a un nivel de presión sonora que le está haciendo daño porque están gritando para comunicarse. Lo mismo pasa con polvos. O sea, si uno va a un lugar y quiere hacer la medición, o está esperando que la mutual vaya a hacer la medición de polvo para tomar acción, si usted hace la visita cualitativa y está lleno de polvo, tanto así que tiene que estar moviendo a cada momento la atmósfera como para poder respirar bien, no hay que hacer ninguna medición ahí, pues está obvio que hay que hacer algo y hay que tomar un plan de acción. Después vamos a verificar cuánta es la cantidad, pero de que se está exponiendo a ese trabajador, por supuesto que sí. Seguramente cuando llegue con el equipo para hacer mediciones va a quedar colmatado a la entrada, porque va a estar muy concentrado ese lugar con polvos y que le hacen daño al trabajador. Entonces, por eso es que esta guía lo que busca es un screening, una aproximación cualitativa antes que llegue la medición dura, que se hace a través de un instrumento calibrado y que está especialmente diseñado para hacer esas mediciones. Entonces, este vendría siendo el primer avance respecto a esa temática. De esto se trata. Fíjense, ahí aparece pregunta número 1. ¿Se liberan a la atmósfera de trabajo sustancias químicas de forma de vapores o aerosoles de solvente? Entonces, si la respuesta es sí, ahí aparece el qué hacer. En este caso, dice los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos de las sustancias químicas, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo. La respuesta es no. Entonces, si es no, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del decreto 40. Se dan cuenta, está dando luces. Esto es muy útil para el prevencionista junior, el que está recién partiendo, el prevencionista que está abriéndose al mundo, porque le está soplando qué hay que hacer cuando aparece una desviación. Y por eso aparece en modo recomendación. Esto fue hecho por expertos en prevención senior, o sea que ya llevan años trabajando y que justamente buscan entrenar a aquellos que están recién iniciándose en la prevención de riesgo, y lo hacen a través de esta documentación, que es, como les digo, bastante útil. Sí tiene sus detalles que hay que considerar, porque como decíamos anteriormente, lo que uno busca es que en lo posible uno escriba lo menos que se pueda, ¿sí? De tal manera que si eso no ocurre, hay que rediseñar nuevamente el instrumento. Aquí tenemos, por ejemplo, un detalle, dice, el personal se encuentra libre de signos evidentes de la exposición, tales como ojos o piel irritada, residuos de pintura en la cara, brazos, manos, cejas o pestañas. La respuesta dice ahí no. Claro, dice no. Y eso significa que hay que implementar en forma inmediata el uso de elementos de protección personal. ¿Ok? El punto es que no está del todo bien construida esta pregunta, y la razón es que
Yo tendría que empezar a escribir, y eso es lo fome, y eso es lo que le daría daño a esta checklist. ¿A cuál me estoy refiriendo? Porque aquí dice, el personal se encuentra libre de signos evidentes. Si la respuesta es no, la pregunta obvia es, bueno, ¿cuáles no? ¿Brazos? ¿Las manos? ¿O en realidad tiene residuos de pintura en la cara? ¿Cuál de todas estas? ¿Sí? Entonces, al poner cuál y no dejar la pregunta específicamente para cada una, eso me va a tener que obligar en alguna parte a escribir que me estoy refiriendo a residuos de pintura en la cara. ¿Cómo se puede resolver eso? No es complicado. Lo único que uno debiese hacer ahí es poner letra A, B, C, D, E, y después cuando pase el auditor, o en este mismo caso la persona que está haciendo la aplicación de la lista de verificación, lo que efectivamente va a tener que hacer es ir chequeando a cuál corresponde, a esa y a esa. Las otras no, estas no van. Solamente es la A y la D. Perdón, la A y la C. La A y la C. Entonces busco la A y la C. A se refiere a residuos de pintura en la cara y a cejas. Ok, las otras las descarto. Si se dan cuenta, este mecanismo me permite disminuir los tiempos de respuesta o los tiempos de revisión porque no me obliga a escribir. De partida no tengo que escribir en ninguna parte que el personal se encuentra expuesto a residuos de pintura en la cara o se encuentra expuesto a también las cejas. Simplemente voy verificando. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de mejora respecto a listas de verificación y un poco eso es lo que vamos a hacer hoy día en el taller. Vamos a tomar un par de listas de verificación y conforme a las buenas prácticas que estamos señalando ahora, ustedes deberían modificarlas. Aquí aparece otro, dice, el personal se encuentra libre de riesgos evidentes de la exposición, tales como, aquí se puede hacer lo mismo, ¿sí? Aquí ya comentamos lo que habría que hacer. Algo parecido ocurre acá abajo, dice la atmósfera de trabajo se aprecia libre de presencia de polvo de metales, humos o fundición de soldadura. Bueno, lo mismo, el comentario es exactamente el mismo, esta se podría desagregar en 1, en 2 y en 3. Entonces tendría A, B, C. E incluso aquí a lo mejor, si uno eh, conoce el ambiente o el lugar de trabajo donde está, claramente ya puede señalar cuáles de estos aplicaría. Si es cobre, cobalto, níquel, mercurio. De hecho, cuando se hacen mediciones del área química, para hacer toma de muestras, por ejemplo, eh, aquel que va a hacer esa medición no es una persona que tenga habilidades mentales o habilidades por el área de la brujería y sepa exactamente el químico que está ahí. No, usted le tiene que decir cuál es el químico que están utilizando para que él después llegue con un muestreador específicamente para ese químico. Y después ese mismo toma de muestras se lo lleva y hacen el análisis. Así que de entrada yo, no, esto no es tan así de sencillo, fantástico, que uno llega con el muestreador, se lo lleva y ahí descubro qué es lo que tiene. No, no se trata de eso. Acá el que está a cargo de la operación debe saber exactamente a qué está expuesto el trabajador. Lo que me va a decir el higienista es la cantidad a la que está expuesto el trabajador. Que eso sí, por supuesto, no se sabe. Y eso es lo que necesitamos verificar porque lo vamos a comprobar con el estándar, y si está sobre el estándar, por supuesto que vamos a considerar que la persona está afectada o está en riesgo higiénico. Eso es respecto a ir mejorando. Aquí tenemos una aproximación ya asociada a puntaje. Esta es otra de las aplicaciones de las checklists que sirve bastante para auditorías y permite hacer de alguna manera ciertas predicciones del estado en que se encuentra una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto corresponde al FQM, sí, el FQM es Europe Foundation Quality Management. Está asociado a evaluar lo que tiene que ver con la gestión de la calidad en un
en una organización. Lo que se hizo en este proyecto, porque este fue un proyecto de todos estos elementos que están acá, elemento de liderazgo, política, gestión de personal, recursos, procesos, resultados de los clientes, personal, sociedad, se le dio bastante énfasis a los resultados en personal y a gestión de personal. Fíjense la cantidad de preguntas que están asociadas a resultados en personal, 18. Aquí lo que se hizo fue agregar más preguntas. Se sacaron preguntas del 514, otras también colectadas de cuestionarios relacionados a seguridad y salud en el trabajo y se incorporaron en los resultados del personal. ¿Sí? Se hizo una pequeña adaptación del FQM. Y ese conjunto de preguntas nos dieron 62 preguntas. Entonces, estas 62 preguntas empaquetadas en esta cantidad de elementos tenía un puntaje. ¿Cuál es el puntaje? Esto está de esta manera acá. Por ejemplo, ahí uno puede darse cuenta cuál es el puntaje, porque si este me da 24, este me da 27, este me da 21, ¿cuál es el puntaje entonces? ¿Cuánto será para llegar a 24? ¿Cuál sería el múltiplo? Hay algo. 3. 3. Claro, Sí. muchas gracias, 3, claro. Ahí eso se cumple, ¿ven? Porque si yo voy viendo 8 por 3, 24, más 24, 9 por 3, 27, 7 por 3, 21, así sucesivamente hacia abajo. Entonces, todas estas preguntas tenían un puntaje y si todo iba bien, en este caso las respuestas estaban correctamente desarrolladas, creo que por aquí tengo una, aquí está, la máxima tendría 3 puntos, la mínima 0. Eso entonces significa que si todas las respuestas están buenas, voy a tener 24 puntos como máximo, porque cada pregunta pesa 3 puntos. Entonces, si cada pregunta está buena, del liderazgo, buena significa que está top, o sea, muy pro la empresa en materias de liderazgo, significa que tiene totalmente cumplido todas las preguntas, entonces por eso yo le pongo un 3. 3 significa que es lo mejor, ¿sí? Aquí está el 3, que es mucho. El 0 es nada, ¿sí? Entonces, aquí se puso la puntuación máxima, máxima. En el caso de gestión de personal, 21. En resultado del cliente, 12. Y aquí podemos ir viendo cuál es la ponderación. Esto igual que el porcentaje que calculamos para los certámenes. La sumatoria de todo esto me da 100. Entonces, supongamos que el liderazgo, certamen 1 pesa 10%, el taller 1 8%, el taller 2 9%, es lo mismo, ¿sí? Aquí cada uno de estos elementos tiene un porcentaje, una ponderación, dentro del total que ahí aparece. Entonces, esto me permite calcular finalmente como la nota final. ¿Cuál es la evaluación final que tiene esta organización en materia de FQM? O sea, de calidad, de la gestión de la calidad. Aquí aparecen entonces los puntajes obtenidos. Fíjense los puntajes. O sea, de 24, solamente se obtuvieron 11 puntos. De 27, 13 puntos. De 21, 9 puntos. La que nos interesa a nosotros, resultados de los clientes, que es lo que está más relacionado con seguridad y salud ocupacional, 12 es la máxima y tuvieron 5. O sea, ni siquiera el 20%, el 50%, ni la mitad cumplían en esta empresa. Eso da un 41% cumplimiento aproximadamente. El aporte de la ponderación, esto está más, pero bueno, lo hizo esta persona, multiplicó y le dio el aporte 6,1%. En términos totales, entonces, una vez que yo multiplico punto por punto, o sea, el porcentaje obtenido, la puntuación obtenida, el puntaje, multiplicado por el 10%, me va a ir dando el aporte que tiene cada uno de estos elementos. Que sumados me da un total de 46%, desagregados en 24,3, que vendría siendo agentes facilitadores, y un 22% aportado por los resultados. Esto da entonces finalmente un total de 46%. Luego, ¿cómo leo esto? Me voy a la tablita y veo en qué ranking estoy.
0,25, no. 26,50, sí. O sea, mi gestión en materias de lo que es gestión de la calidad es deficiente. Esta empresa donde aplicamos esto, que ya no existe, In Situ S.A., quebró a los 3 meses de aplicación de este cuestionario. No digo que quebró por la aplicación del cuestionario, solamente quiero señalar que este cuestionario finalmente fue un buen predictor, porque señala justamente que su nivel de gestión era muy malo, deficiente, estaba muy cercano a muy deficiente, y que si seguía de la misma manera operando, no iba a subsistir por mucho tiempo. Bueno, de hecho duró 3 meses más luego de la aplicación del cuestionario. Aquí tenemos algunos detalles respecto a lo que se hizo. Aquí dice, la empresa mantiene los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales favorables para proteger la vida y la salud de los trabajadores, y ahí la respuesta fue bastante, según lo observado. Aquí tenemos también detalles, dice, los indicadores de satisfacción de los empleados, quejas, opiniones, absentismos, acciones tomadas en materia de prevención de riesgos, refleja una tendencia positiva de la compañía, y fue un rotundo nada, no hay nada respecto a eso. Eso ya le sumó 0, o sea, hay varias con 0, aquí solamente un botón de muestra de cómo se desarrolló. Pero tomemos ahora desde el punto de vista de lo que es el diseño, está bastante bueno porque yo inmediatamente sé qué significa 0, 1, 2, 3, y aquí solamente aparece NPPM, y que el que lo hizo lo sabe, pero si yo no pongo esto, no voy a tener idea que el B es bastante, porque yo podría haberlo traducido como bueno, y el M, ahí no sé qué puede significar M, miro arriba y digo mucho, ok. Esto como te quiero mucho, poquito, nada, una cosa así. Pero ahí aparece nada, poco, bastante, mucho. Esa es la forma. Eso no significa que ustedes deben ocupar nada, poco, bastante, mucho. Puede ser otra denominación. Ahí lo que interesa es que eso quede consignado para que quien aplique después no tenga confusiones en la aplicación. ¿Sí? Eso es más o menos el sentido. Aquí vemos ahora para auditorías de gestión de la calidad, vimos recién, ahora vemos para gestión en seguridad y salud en el trabajo, o sea, la ISO 45001. Aquí aparecen algunas cláusulas, y estas cláusulas, ahí, por ejemplo, aparecen requisitos legales, o sea, son las entradas. ¿Cuál es la salida esperada? Evidencia documentada de los objetivos de la seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, los planes de seguridad. En el caso de los objetivos, evidencia del funcionamiento del sistema de gestión. Un programa para el logro de los objetivos de SSO, entre otros. Entonces, nuevamente lo mismo, yo tomo la norma, busco las cláusulas, que son los requisitos, y a cada una la voy incorporando elementos verificadores que me permitan estar chequeando qué cosa aún no ha sido desarrollada en la organización y que después no se me pase, que no se me olvide, porque justamente tengo esta lista de verificación para que eso no ocurra. Tanto es así que estas listas de verificación también se han aplicado en ergonomía, en todo lo que es algunos protocolos incluso, y por lo mismo, porque son bastante rápidas, sencillas, útiles, no hay mucho que explicar. Si están bien diseñadas, se aplican por sí solas, uno las puede empezar a ocupar sin ningún tipo de dificultad. Por supuesto que hay que conocer los fundamentos que están detrás de la ergonomía, no es llegar y aplicar, pero me refiero de la sencillez del diseño, que para alguien que conozca los temas de ergonomía no le va a ser complicado poder aplicar esta lista de verificación con una pequeña inducción. Ahí aparecen algunos ejemplos. Ahí dice movimientos repetitivos, el ciclo de trabajo, la secuencia de movimientos son repetitivos 2 veces por minuto o más del 50% de la duración de la tarea. Ahí aparece el detalle de cómo ir continuando su desarrollo. Ahí tenemos otro ejemplo. Este es del 594, ya les comenté que el 594 puede ser llevado a una lista de verificación bastante útil. Se va anotando artículo por artículo, se describe, se copia el artículo y luego se establece el cómo se aplica.
Nótese que el cómo se aplica no es ley, lo que es ley es el artículo. El cómo se aplica lo ve usted. Así que cada empresa, conforme a sus recursos, busca la forma de implementarlo lo mejor posible. Y habría que ver cómo cumplirlo, ¿vale? Hay que ir chequeando el nivel de cumplimiento, el cómo lo hace ya es con cargo al empleador, con cargo a la empresa o a la astucia o ingenio que tenga aquel que está encargado de la seguridad y salud en el trabajo para poder cumplir satisfactoriamente el artículo. Eh, eso es. Esto lo hicieron los del área de la salud. Si se dan cuenta, dice establecimiento hospitalario. Estas son las famosas guías NIR, que están asociadas al número de índice de riesgo. De ahí viene el nombre NIR. Estas fueron elaboradas justamente en un ámbito de, de hospitales, en un área de la salud, pero salud, me refiero a que gente que trabaja en hospitales, clínicas, y se hicieron desde un punto de vista bastante orientada a lo que es la investigación en materias de salud. Entonces los criterios que utilizan de evaluación son bastante orientados a eso. ¿Y eso qué significa? Que no ocupan criterios de 4 valores, sino que ocupan criterios de 8 a veces valores, que es bastante. Y claro, para una investigación también, pero para el tema operativo como que se empieza a ir de las manos el tener tantos niveles para poder hacer una evaluación. La recomendación siempre va a ser no tener más de 4 niveles para poder hacer dicha evaluación. Ahí también tenemos que están evaluando la magnitud del riesgo y que consideran la probabilidad, la exposición, este es no recuerdo el nombre, pero son 3 elementos considerados para hacer la evaluación. Nosotros recomendamos solamente hacer 2 porque es más sencillo. ¿Y cuáles son? Probabilidad por consecuencia o probabilidad por impacto. El G debe ser justamente el impacto. Entonces aquí estamos considerando impacto, no recuerdo el G, un sinónimo, pero tiene que ver con su consecuencia. Consecuencia, exposición y probabilidad. Estas 3 cosas juntas llevan a la magnitud del riesgo. Ahí vemos, se cuenta con protectores faciales o lentes de seguridad. Si la respuesta es no, ahí aparece la recomendación, hacer uso de ellos. Se cuenta con protectores faciales tipo mascarilla, contra partículas, aerosoles podríamos hablar también. Y si la respuesta es no, incorporarlo. O sea, las recomendaciones están todas pensadas en modo no. Si es sí, no habría que recomendarlo, pero esta parte entonces, a mi gusto estaría de más. ¿Por qué razón? Porque aquí perfectamente podría incluir más preguntas en una sola hoja y no estar gastando tanto material poniendo esto en cada una de las verificaciones. Esto mejor lo hago en la charla, hago la inducción o capacito en este tema más que estar escribiéndolo aquí específicamente. Eso respecto a la parte de las NIR. Ahí tenemos otro. Estas son inspecciones. Aquí ya vemos diseños distintos en que, claro, lo que uno espera es que la persona vaya haciendo clic en esos cuadraditos, pero aquí es donde se cae porque pone observación. O sea, como que está obligando a que la persona que está acá haga algún comentario de cada uno de estos, y no necesariamente debe ser así. Como les digo, si está bien diseñada la checklist, no debiera poner ninguna observación. Ahora, por supuesto que hay que dejar un espacio para observaciones, pero debe ser una observación de orden general en alguna parte, pero no inmediatamente al lado, sino que puede ir abajo, en pequeño, y que me permita saber a qué me estoy refiriendo. Así como está, tampoco me ha ayudado mucho. Aquí veamos algunas oportunidades de mejora. Primero, es bueno y conveniente incorporar cuál es el ítem que estoy evaluando.
Entonces, de esa manera lo puedo hacer con un número. Pongamos este el ítem 1. Dice aspectos recomendados. Entonces este no es. Nada que ver este. Este tenía que ser el 1. Voy a ponerle 3 para que sepamos que adelante hay esto y otros más. Supongamos que este es el 7. ¿Sí? Entonces, el ítem número 3, el ítem itemizado número 3. Aquí voy a tener el 3.1. Aquí voy a tener el 3.2. Por este otro lado voy a tener el 7.3 por acá. Eso me va a permitir después, por ejemplo, si tengo alguna observación, voy a poner 3.4. Y ahí escribo mi observación relacionada al 3.4. Y el resto no escribo nada porque el resto está súper bien hecho. Entonces aquí hago ahí, este también va acá, ahí, y todo esto está bien, bien, bien. Nada que escribir. O sea, esto me lo he hecho al bolsillo. Esto no estaría bien diseñado, no es conveniente hacerlo. ¿Por qué razón? Porque nuestra intención es que tengamos una lista de verificación y no tener espacios en blanco aquí en donde no estamos ocupando nada. Aquí solamente tenemos la lista de verificación donde vamos haciendo los clics. Y esta parte, como está tan bien diseñada la checklist, le van a quedar espacio en blanco que podría eventualmente haber utilizado usted para otra lista de verificación y no tener una gran cantidad de papeles para hacer una lista de verificación. Podría ocurrir que usted tenga del orden de 18 páginas, que a lo mejor las podría resumir a 9 si es que elimina estas observaciones que en algunos casos se transforman bien en inútiles porque la gran mayoría de las cosas las diseñó tan bien que simplemente ya las ha resuelto con estos símbolos. Como les digo, igual siempre hay situaciones que se escapan, que a lo mejor en un recorrido aparece justo algo que no está en la lista de verificación. Bueno, para eso está esta parte de abajo. Pero esta parte de abajo es para todas. No es solamente para, fíjense, aquí estamos forzando a que el 3.1 tenga algún detalle que reportar. Y si no hay nada, lo dejo en blanco. No, pues no es la idea. ¿Vale? Eso es desde el punto de vista entonces del orden. Debiésemos incorporar entonces número y sus numerales 3.1, 3.2. Esto está bastante mejor, fíjense aquí, no aparece el 3.1, 3.1.2, pero aparecen los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí abajo yo podría decir el 5. El 5 tiene un detalle, y escribo cuál es el detalle del 5. A pesar de que esto, pues, digo, habría que modificarlo porque eso estaría de más. Aquí perfectamente podría tener el mismo sistema acá al lado incorporado y podría estar verificando mucho más ítems que los que estoy verificando acá, que son solamente 7. Bien, aquí yo les comentaba que la Mutual fue la que partió copiando de buena manera, es decir, ¿no? Hay que imitar las buenas prácticas al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así que súper bien por ese lado. Y lo que hizo fue justamente replicar lo que ellos hicieron, pero adaptarlo a la realidad chilena. Fíjense que esto es tanto con la ley de prevención del Real Decreto Español. Entonces, claro, todo esto está referido a la normativa española. Entonces, ¿qué hizo la Mutual? Tomó las mismas recomendaciones o justificaciones y les incorporó la normativa chilena, que fue un gran aporte, creo yo, al tema de las listas de verificación. Y que las incorporó en sus entrenamientos de gente que hace verificación porque les pasan una cartera de empresas. Cada vez que alguien entra a las mutuales, no solamente la mutual, sino que el IST, la H, ISL, todas las que ustedes conocen, la persona que recién entra tiene que entrar en un proceso de training y eso implica que se le asigna una cartera de empresa y tiene que empezar a hacer el recorrido por todas esas empresas. Entonces, le dan esta cajita de herramientas para poder guiarlo mejor. ¿De dónde salió la inspiración? Aquí está el elemento inspirador y este es, claro, riesgos ergonómicos y psicosociales, que hoy día ya está pauteado con la ISTA 21. Las hojas de registro. Las hojas de registro
Son bastante útiles porque son eh, del estilo igual de los facsímiles que se utilizan para las pruebas de selección universitaria, la PTA o la PSU, en donde usted recibe el facsímil, aquí aparecen todas las preguntas, pero también recibe otra en donde solamente usted tiene que poner las respuestas. Y aquí, que corresponde a su facsímil, aquí usted puede hacer dibujo, lo que sea, y acá simplemente va poniendo sus respuestas. Que las va, por supuesto, marcando como corresponde. Bueno, eso es lo que se busca en una hoja de registro, que usted tenga la lista de verificación aquí. Esta es la lista de verificación, la checklist, y aquí tiene una hoja de registro que es copia de la lista de verificación, pero aquí usted pone las anotaciones. Esta perfectamente incluso hasta usted la podría plastificar para hacer todos sus recorridos, y estas son las hojitas que usted utiliza. ¿Cuál es la conveniencia de hacer esto? Que usted perfectamente podría tener aquí la primera y segunda visita y podría tener el seguimiento en una sola hoja de a lo mejor de un pack de 18, que son 18 elementos que fueron 18 páginas que están resumidas en un par de hojas, porque aquí simplemente ya no pone las preguntas, simplemente va poniendo las respuestas y va teniendo el resultado completo. Que vendría siendo algo así como esto aquí, que eso sí se copió la pregunta para más o menos darle el contexto a esto. Esto es parecido a lo que estamos viendo. Aquí hay un resumen. Por ejemplo, eh, se liberan atmósfera, sustancias, polvos, rocíos, vapores, en refinación, sí, en fundición también, y en refino a fuego también. Se vendrían siendo los lugares donde se produce liberación de esas sustancias químicas. En la lixiviación, aparentemente de acuerdo a esto, no, en rueda de moldeo tampoco, etc. Esto es para tener una panorámica completa, y por ejemplo, esto es útil cuando tengo más de un elemento que verificar, más de un equipo a verificar. Supongamos que va a una sala de tornos, ¿sí? O una sala de máquinas. Entonces aquí puedo poner máquina 1, máquina 2, máquina 3 o ambiente de trabajo 1, 2, 3. Y en esas todas estoy verificando a lo mejor tema de iluminación, la iluminación. Entonces aquí voy verificando esta no, esta sí, 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 sí. Entonces tengo inmediatamente de las 25 máquinas o de los 25 lugares de trabajo el resumen en la hoja inmediatamente del tema que está fallando. Si lo llevamos, por ejemplo, a una universidad, por ejemplo, podríamos pensar en las salas, ¿sí? Tenemos hartas salas y podríamos hablar de la G209 tiene malo el proyector. ¿Qué otra más tiene malo el proyector? Entonces, ahí lo que vería yo, busco la línea donde está la fila, donde está el proyector, y tendría que empezar a buscar dónde están las X, que son las que tienen malo. Entonces podría decir rápidamente, en vez de empezar a bucear acá, dónde está la G205, o más que eso, tenés que revisar cada hoja de cada sala para ver cuál es la que tiene malo el proyector. En cambio aquí en la hoja de registro, inmediatamente me posiciono en la fila de interés, que en este caso es proyector, y verifico que sería la sala G205, la H301 y la R302. Y ahí está la respuesta, rápido. En cambio, con este otro sistema, tendría que empezar a buscar sala por sala e ir verificando cuál es la que tiene en mal estado el proyector. Desde el punto de vista ahora, desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, es muy útil porque me permite en la hoja de registro identificar qué ocurre en las distintas plantas. Planta, por ejemplo, estas que están acá. Planta de refino a fuego, planta de lixiviación, planta de moldeo, planta de fundición. Y fíjense aquí, planta refino a fuego A, refino a fuego A12 son claves propias de la empresa, en donde yo puedo estar verificando los mismos elementos. Entonces, ¿cuándo es útil esto? Cuando en estas unidades tengo que verificar elementos que son compartidos, aunque son los mismos elementos que tengo que verificar en cada una de ellas. Entonces los elementos los incorporo acá. Por ejemplo, iluminación, ruido, vibraciones, estrés térmico, eh, entre otros. Y aquí voy chequeando. Y de esa manera va a ser muy útil después entonces tomar acción sobre aquellos elementos que están descendidos
y cuáles son las unidades que están más descendidas, porque con esto yo también tengo la panorámica, porque puedo decir, oye, lixiviación es la que tiene todo en mal estado o la que está en peor condición en cuanto a evaluación. Entonces aquí tenemos que hacer una intervención inmediata porque está descendido en todo. Hay que tomar acción. Como que también puedo ver, oye, refino a fuego la llega porque en realidad tiene todos sus elementos al día, hay que simplemente reforzar algunos elementos, pero en general tiene buen cumplimiento en los elementos revisados. Obviamente que estas hojas de registro tienen que ir y conversar con estas hojas que están acá. O sea, la pregunta 1.1 debe estar súper clara en la lista de verificación y tiene que ser la misma que aparece en la hoja de registro. Generalmente lo que se hace es tomar la primera parte. Entonces se liberan a la atmósfera D y dejan puntos suspensivos porque sabemos que tenemos esta para verificar y aquí se van poniendo simplemente los resultados. Fin del proceso de la hoja de registro. La hoja de registro, a su vez, se puede combinar con lo que vimos con el FQM, que vendría siendo el darle valoración, que vendría siendo la primera parte que estuvimos viendo. Aquí no está funcionando esto. Entonces, supongamos que estamos verificando niveles de... podríamos estar verificando condiciones y condiciones relacionadas con los ambientes laboral o el ambiente de trabajo, pero en cuanto a condiciones, no respecto a relaciones humanas, sino que condiciones. Y que puede estar, por ejemplo, con pisos húmedos, o pisos resbaladizos, o pisos con antideslizantes, sin antideslizantes. Supongamos que estamos verificando pisos. Entonces, si tiene el piso en buenas condiciones, o sea, tiene superficie antideslizante y se encuentra limpio y sin ningún tipo de obstáculo, o sea, ya hablé de 3 elementos, esos 3 elementos están ok, entonces tiene 3 puntos. Eso entonces lo llevo después a un ranking y ese ranking me va a indicar cuál es el nivel de cumplimiento, cuál es el puntaje que tiene esa empresa, perdón, esa unidad respecto a esa materia. Entonces, supongamos que esta planta, supongamos que fuera esa, puedo verificar que tiene, supongamos, un total de 60 puntos. ¿De cuánto? De 80. Y ahí puedo ver el nivel de cumplimiento de ese ítem respecto al deseado. El deseado es 80, el nivel de cumplimiento 60. Y así sucesivamente. Y aquí, generalmente lo que se espera es que los puntajes sean igual que los certámenes. O sea, el máximo puntaje es lo mejor. El peor puntaje es el que tiene menos puntos, ¿sí? Y ahí hay que estar observando porque a veces que se entiende lo contrario, o sea, se aplica el mecanismo inverso. Significa que el que tiene menos puntos es mejor y el que tiene más puntos es el peor. Así que hay que ponerse de acuerdo respecto a esa temática, pero lo habitual cuando se hacen auditorías se hace por puntaje, y con puntaje significa el que tiene más puntaje es el que está haciendo mejor su trabajo. Aquí tenemos un cuestionario que esto ya está disponible, pero hace mucho tiempo, que para que las empresas pudiesen comenzar a hacer su autoevaluación, y es a través también de un trabajo de tipo de encuestas. Aquí ya les puedo mostrar un resultado, o por lo menos un trabajo relacionado con un cuestionario de la mano con una hoja de registro. Entonces, aquí está la estandarización. Esto responde a un trabajo que se hizo con vendedores ambulantes hace bastante tiempo atrás, fácil, no sé, mucho tiempo atrás, en donde preparamos a los encuestadores, les dijimos lo que tenían que decir exactamente, cuál es la forma que tendrían que interactuar, y luego les explicamos cómo completar la hoja de registro mirando el cuestionario. Entonces, en la casa, el número 9, por ejemplo, indique en qué medida le molestan o preocupan los siguientes aspectos de su trabajo. Leer las alternativas una a una para deber elegir la respuesta. Entonces aquí teníamos
nada, poco, regular, mucho, rechaza contestar. Y hablamos de la A, la B, la C, la D y la E. En ninguna parte pusimos números, justamente para no propiciar que la persona dijera, "Ay", pueda como inducir algún puntaje o lo que sea. Nosotros sabíamos que el A era 0, que el B era 1, el C era 2, bueno, y así sucesivamente. Quienes conocen el puntaje son aquellos quienes lo aplican. Los que, se les aplica el cuestionario y responden no tienen por qué saber cuánto pesa su pregunta. Uno, por supuesto, sí. Entonces, la forma de responder acá, por ejemplo, para el 9.1, y tenía que ir al ítem donde estaba el 9, que justamente aquí no aparece, porque aparece hasta el 8. Claro, los 3, 4, 8 se saltan, ¿no? Están en la otra parte de la hoja, pero veamos el 10 entonces. El 10 tampoco está. El 10, el 11, ahí sí, el 11 está. Aquí dice, en los últimos 12 meses, ¿sí?, ha ido al médico por alguna dolencia o simplemente a realizarse algún chequeo médico general. Y si la respuesta sí, por dolencias A, sí, por chequeo general B, y así aparecía, y ahí aparecen las alternativas. Entonces uno iba poniendo el resultado de cada una de ellas. Si se dan cuenta, no había que escribir nada, simplemente tenían que ir poniendo X, X, raya, raya, raya. Ahora, como eran vendedores ambulantes, el encuestador era quien hacía este trabajo y no el vendedor ambulante, que algunos no sabían leer, entonces había que leerle las preguntas. Entonces ahí la persona iba tomando nota, iba escribiendo acá, y esta hoja solamente fueron llenando las celdas hasta llegar finalmente al resultado final. Ahí aparecía el nombre del trabajador, teléfono, contacto, si es que lo quería entregar, fecha del cuestionario de la encuesta, lugar de la encuesta, hora de inicio, hora de término y la cooperación. Esto era un tema más bien de tipo de qué tal habíamos tenido, qué recepción habíamos tenido por parte del trabajador con relación a contestar este cuestionario. Eso era más o menos el detalle. Aquí entonces tenemos el ejemplo. Si se dan cuenta, se optimizó al máximo la hoja. Aquí aparece sin dejar ningún espacio en blanco y cada persona iba completando con su clic, obteniendo la información necesaria. Eso es lo que se espera en un buen diseño de una lista de verificación. Los resultados se pueden obtener o se pueden mostrar con gráficos. Uno espera que se muestre con gráficos, efectivamente. Ahí, por ejemplo, tenemos gráficos asociados a molestias musculoesqueléticas más frecuentes por sector de actividad. Nótese que esto se consultó, no se midió, ¿sí? Se consultó a las personas, oiga, ¿usted tiene dolencia? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cuál es la parte más afectada? Y aquí podemos observar que la gran mayoría, aquí dice sobre el 40%, por eso está en rojo, aquí están los distintos valores, y en el área de la construcción la llevan en el área de espalda baja, ahí es donde hay mayor cantidad de dolencias, seguido también del sector agrario. Son los que trabajan bastante con su espalda baja, recogiendo y levantando, recogiendo y levantando material pesado. En servicios cambia la cosa porque seguramente hay una posición más estática del cuello, y fíjense, está cercano al rojo, ¿sí? Por muy poco, y recuerden que estos son promedios, así que seguramente deben haber personas que están súper afectadas de cuello, que están relacionadas en la parte de la nuca al servicio, en la parte de servicio. Y aquí tenemos más información respecto a nivel de cumplimiento o poder hacer trámites basados en listas de verificación. Las listas de verificación, entonces, para poder dar término a esta sesión, nos interesa que también podamos utilizar ahora aplicaciones que existen hoy en día, como por ejemplo Google Forms, encuestas.com, SurveyMonkey, son algunas de las que están disponibles y que ya se están utilizando fuertemente en prevención de riesgos. ¿Eso qué significa? Que cada persona, cada trabajador, cuando va a su lugar de trabajo, ya no tiene que estar llenando documentos, sino que lo hace a través de un Google Form. Dice, las instalaciones están en esta condición,
sí, no, y va completando, y luego con una especie de validación digital permite que estemos monitoreando en tiempo real prácticamente lo que está desarrollando el trabajador. Entonces, el taller de hoy va a consistir en que ustedes puedan